Hola amigos y buenas tardes. Continuamos con esa gira que empezamos ya hace bastantes meses por España, por el Reino de España, y hoy ya damos la decimosegunda charla. Estamos finalizando con Madrid, con la Comunidad de Madrid. Hemos hablado de la importancia de Madrid con respecto a la ubicación por geografía con respecto al resto de España, encontrándose siempre en el centro del país y por ende las comunicaciones con el resto de ciudades o comunidades a lo largo y ancho del país pues es muy fácil, ya sea por vía aérea, por carreteras o inclusive por trenes. Entonces, nos vamos a centrar en Madrid, Madrid capital, el día de hoy. Muchos de ustedes, evidentemente, ya conocerán esta bella comunidad y podemos decir todo lo que podemos hacer, lo que podamos ver en Madrid. Madrid es una ciudad plagada de rincones que podemos visitar, donde podemos hacer planes, vivir experiencias y eso sí, tenemos mucha historia por conocer. Madrid es una ciudad viva y en la que es prácticamente imposible aburrirse. Entonces, para asegurarnos de que el aburrimiento no nos embargue, pues evidentemente queremos hacer o recomendar una lista de algunos imprescindibles, como llamamos, que todos nuestros clientes y, por qué no, nosotros mismos deberíamos hacer en la ciudad de Madrid. Tengamos en cuenta que el fútbol ha sido un motor importantísimo para el tema del turismo, para aquellos forofos y amantes del Real Madrid, por ejemplo, venir y visitar el Estadio Santiago Bernabéu. Aquí lo estamos viendo en su aspecto, no digamos actual, en el aspecto más pasado, más inmediato, porque en estos momentos se está renovando, se está reformando para quedar como lo estamos viendo aquí en esa maqueta, un estadio brutal, de verdad, a la vanguardia de los grandes estadios a nivel mundial. También, evidentemente, aquellos que querían visitar el museo, venir a los partidos de fútbol del Real Madrid, jugando como local, pues evidentemente siempre ha sido un atractivo importante. Otro de los grandes equipos que este año se coronó como campeón de la liga, el, el Atlético de Madrid. Y aquí estamos viendo su antiguo estadio, el Vicente Calderón, que hoy está totalmente derrumbado. Fue derrumbado, era el único estadio en el mundo por el cual una de sus tribunas, por debajo de esa tribuna, pasaba una carretera, la M30. Pues ese estadio ya no está como tal, aquí se van a elegir unas torres de apartamentos y el estadio se ha consagrado como uno de los mejores del mundo, el Wanda Metropolitano, que alberga evidentemente todos los espectáculos futbolísticos que nos puede de dar a conocer el mismo equipo Atlético de Madrid. Entonces los dos grandes equipos están en la liga, campeón y subcampeón. Este año campeón el Atlético de Madrid, subcampeón el Real Madrid. Entonces siempre ha sido ese atractivo turístico y cómo no, los centros comerciales. Estamos habituados a hacer compras aquí en la ciudad de Madrid. Entonces muchos conocen ya Madrid, lo han conocido por cualquiera de estos dos eventos, de esos dos grandes equipos que hagan o por venir a hacer las compras y las visitas puras y duras de la ciudad de Madrid. Y empezamos, por ejemplo, con la Plaza Mayor, que es uno de los centros neurálgicos de la ciudad. Es un sitio en el que vayamos a la hora que vayamos, siempre vamos a encontrar gente. Es una plaza rectangular, está porticada, evidentemente, y está construida al más estilo castellano. Además, es el lugar ideal para comenzar varias rutas por los barrios más castizos de la ciudad de Madrid. Aquí, por ejemplo, es muy típico sentarnos en uno de esos bares que tienen terraza, aquí que dan de cara al interior de la Plaza Mayor, a comernos el famoso bocadillo de calamares. Entonces, es una visita obligada, evidentemente, a la Plaza Mayor. El Palacio Real es uno de los principales monumentos de la ciudad. Este palacio es la residencia oficial del rey de España, aunque evidentemente actualmente no está habitado, solamente se está dando uso para hacer celebraciones de ceremonias de Estado. Es el palacio real más grande de Europa Occidental y es uno de los mayores del mundo. Este palacio fue construido en el siglo XVIII y alberga un patrimonio muy importante histórico artístico. Seguimos por aquí, por ejemplo, el Campo del Moro, que está justo en la parte trasera del Palacio Real. Aquí se encuentran
estos jardines, los jardines del Campo del Moro. Y es de verdad un lugar ideal para pasear, disfrutar de la vegetación, de las bonitas estampas que ofrece, ¿no? La entrada se encuentra al lado opuesto al palacio, en un paseo que se llama el Paseo de la Virgen del Puerto. Está junto a la ribera del río Manzanares. Y entonces en él también podremos ver varias especies de animales, por ejemplo, como los pavos reales o los faisanes. Son muy comunes verlos aquí, en el campo del Moro. ¿Quién no dice recorrer la Gran Vía, que es una de las calles emblemáticas y más transitadas de la ciudad? Entonces en ella vamos a encontrar mucho entretenimiento, mucho ocio, cines, teatros, comercios, restaurantes, hoteles. Pero la recomendación que damos nosotros a los clientes es que visiten y paseen esta calle con muchísima calma. Sé que es difícil cuando ves tanto comercio, porque hay mucho comercio, y entonces siempre estás mirando como a la vista, ¿no? La vista más inmediata que tienes de manera frontal, pero es de verdad una hermosura cuando caminamos por ella y estamos mirando hacia arriba, estamos mirando de verdad esos edificios, ese encanto, esos balcones. Visitarla de día es totalmente diferente a cuando la visitamos de noche, con lo cual hacer dos visitas en un mismo día por esta misma calle, de verdad que serán sensaciones muy, pero muy diferentes. Encontramos el Palacio Cibeles, es un precioso palacio que actualmente es la sede del Ayuntamiento de la Ciudad de Madrid, como quien dice la alcaldía de la Ciudad de Madrid. Entonces, en el interior existen varias zonas abiertas al público y que están dedicadas a la cultura. Por ejemplo, tiene una sala de exposiciones, tiene una zona de lectura, tiene una zona en la cual se alberga un auditorio, entre otros muchas más estancias tiene este palacio. Además, también es posible subir a la parte más alta de la torre central, donde se ha habilitado un mirador. En este mirador siempre se pueden efectuar algunos eventos, podemos realizar eventos inclusive privados, que ya lo hemos hecho siempre allí. Hablar de museos en Madrid, por ejemplo, vamos a hablar del arte que alberga el Museo del Prado. Es el segundo museo más visitado de toda España y está considerado uno de los más importantes del mundo. Alberga la colección de pintura europea más importante, entre las que pueden destacar, por ejemplo, importantes conjuntos de obras de Velázquez, del Greco, de Goya, de Tiziano, de Rubens, del Bosco, además de miles y miles de obras de otros reconocidos autores. Es una maravilla y es una delicia el Museo del Prado. Por ejemplo, ir al Museo Nacional, Centro de Arte Reina Sofía, el Museo de Reina Sofía. Es conocido popularmente así, ¿no? Y entonces es un museo que está centrado en el arte del siglo XX y el arte contemporáneo. Tiene una colección permanente, el museo, y dentro de esto destaca un núcleo de obras de grandes artistas españoles del siglo XX, especialmente de Pablo Picasso, de Salvador Dalí y de Joan Miró. Entonces están representados ampliamente aquí y con algunas de sus mejores obras. Entonces, este museo, el de Reina Sofía, forma parte, junto con el Museo del Prado, del que hablamos anteriormente, y de uno que vamos a hablar ahora, el Museo del Thyssen, como el conocido Triángulo del Arte en la ciudad de Madrid. Recordemos, Reina Sofía, Museo del Prado y Museo Thyssen. Biblioteca Nacional, es conocida popularmente la Biblioteca Nacional, de verdad que alberga un gran legado, está muy cargado esta biblioteca de mucha cultura. Entonces es posible que la visitemos a través de unas visitas guiadas que se realizan dentro de este museo. Y entonces en las visitas se puede visitar, valga la redundancia, el museo de la biblioteca y otras zonas de este edificio. Además, al menos una vez al año, en la biblioteca se organiza una jornada de puertas abiertas en la que realizan actividades especiales, además, evidentemente, de las visitas. Entonces, si coincidimos, la visita de nuestros clientes o la propia nuestra coincide con esa jornada de puertas abiertas, pues es magnífico el poder disfrutarla. El Museo Sorolla, la casa y la obra de Sorolla. Entonces, este museo es otro de los museos más interesantes de la ciudad. A menudo pasa muy desapercibido para los visitantes que llegan aquí a Madrid, pero el interior
de este museo, de esta casa de Sorolla, guarda una preciosa colección de cuadros del pintor. Ese Sorolla, recordar, Sorolla era un pintor valenciano. Además, se encuentra en un precioso palacete que sirvió de taller y de vivienda al propio Joaquín Sorolla, por eso decimos la casa de Sorolla, ¿no? Entonces esto le da un encanto muy, pero muy, muy especial. Otra de las zonas, uno de los símbolos de la ciudad de Madrid, el Oso y Madroño, que está en toda la Puerta del Sol. ¿Cuántos no se habrán hecho fotografías aquí en el Oso y Madroño? Es otro de los puntos neurálgicos, muy cerca a la Plaza Mayor. Entonces, es un lugar por el que diariamente transita cientos y miles de personas. Además, es el punto desde el que parten algunas calles comerciales más importantes de la capital. Entonces, aquí se encuentra, por ejemplo, la sede muy cerca de la Comunidad de Madrid, o sea, como quien dice la gobernación. Por ejemplo, en Colombia decimos el ayuntamiento aquí, el similar en Colombia, por ejemplo, la alcaldía, y el similar a la Comunidad de Madrid es el mismo como cuando hablamos de la gobernación. Y aquí cerca se encuentra la sede de la Comunidad de Madrid. Y además podemos ver este Oso y Madroño y muy cerca se encuentra el escudo que hace representación al punto cero, el kilómetro cero, que es de donde parten todas las carreteras de Madrid. Se dice que nacen aquí en Madrid todas las carreteras, que la A1, para que tengamos en cuenta, A1 es la que nos lleva a Burgos, que la A2 es la que nos lleva a Barcelona, que la A3 es la que nos lleva a Valencia, la A4, la parte de Andalucía, Córdoba, toda esa zona, la A5 nos lleva a Extremadura, Badajoz, Cáceres, que de ahí salimos para Portugal, y la A6 que nos lleva hacia la parte de Galicia. Entonces allí, en el kilómetro cero, es donde nacen todas las carreteras y todas las calles. Ya tengamos en cuenta, cuando estamos en Madrid, las calles, la parte de cualquier calle que está más cercana a Sol, allí es donde empieza la numeración de esa calle. Entonces, siempre que vamos avanzando en las calles, nos vamos alejando. Cuando la numeración avanza, nos vamos alejando del centro. Y cuando la numeración va disminuyendo, es que nos vamos acercando hacia el centro. Círculo de Bellas Artes. O sea, subir a la azotea del Círculo de Bellas Artes es espectacular. Queda entre la Plaza Cibeles y la Puerta del Sol. Ahí donde está empezando, donde inicia la Gran Vía, que allí sería el inicio de esa calle de la Gran Vía que está más cerca hacia la parte del Sol, y entonces allí está este edificio de Círculo de Bellas Artes. Entonces en la azotea se sitúa, eso es unas azoteas abiertas al público con mejores vistas de las ciudades. Es el lugar ideal para disfrutar de un atardecer, tomando algo aquí en la terracita, después de un largo día de visita. Es de verdad magnífico, unas vistas espectaculares y evidentemente un ambiente brutal. También podemos ir a relajarnos al conocidísimo Parque del Retiro. Es un parque muy emblemático de aquí de la ciudad de Madrid y es un lugar ideal para dar un agradable paseo mientras vamos descubriendo esos bellos rincones que guarda este hermosísimo parque. Por ejemplo, uno de esos rincones y que no podemos perdernos es el preciosísimo Palacio de Cristal. Tampoco nos podemos ir de ahí sin pasar por un estanque donde se encuentra la escultura al ángel caído. Ojo, esta es una de las pocas esculturas que están dedicadas a Lucifer, de las únicas esculturas en el mundo que están dedicadas a Lucifer. Entonces está aquí en el Parque del Retiro. El templo de Bob, contemplar un atardecer aquí es espectacular. A ver, este templo lleva en la ciudad desde el año de 1968, pero es el monumento más antiguo de Madrid. Tiene una antigüedad de 2.200 años y fue donado a la ciudad por el gobierno egipcio. Entonces se convirtió en uno de los lugares más visitados de la capital. Además de esa privilegiada ubicación que tiene, lo convierte en un lugar ideal para ver un atardecer. Está muy cerca a la Plaza de España. Andando desde la Plaza de España, Gran Vía, por ahí por toda esta zona, podemos visitar el Templo de Oro. También podemos admirar, por ejemplo, la Catedral de la Almudena. Está ahí justamente enfrente, encontramos el Palacio Real del que hablamos al principio, como segundo gran monumento para visitar aquí en la ciudad de Madrid. Pues justo enfrente encontramos la Catedral de la Almudena. Es otro de los iconos de la ciudad. Se trata de un templo que fue construido entre finales del siglo XIX
y finales del siglo XX. Y en este se mezclan los estilos neoclásico, neogótico y neorrománico. Es sencillamente espectacular poder visitarlo. Matadero es un mercadillo. El Matadero es un espacio que se rehabilitó y está dedicado totalmente a la creación de todas, en todas sus formas podemos encontrar una amplia oferta de actividades, talleres, conciertos, exposiciones, mercadillos de artesanía. Es un lugar en el cual de verdad venir a dispersarse con la familia es genial. Siempre lo que digo, estamos viendo exposiciones, también podemos, tiene pista de skate, por ejemplo, a la ribera del río, evidentemente es una zona que se ha habilitado porque está en la zona de Madrid-Río. Entonces, desde la creación Madrid-Río se ha convertido en uno de los espacios más transitados de la ciudad. Pues aquí, allí muy cerca está, evidentemente, allí nace también Matadero, pero entonces aquí podemos ver amplias zonas ajardinadas, tiene un estilo muy vanguardista y damos unos paseos muy extensos que lo convierten en un lugar ideal para la práctica de deportes, para dar un agradable paseo a orillas del río Manzanares, que es el que estamos viendo allí. Hay unas fuentes que evidentemente nos dan frescura, es como la playa que tenemos aquí en Madrid, entonces la gente viene, hay terracitas, o sea, es de verdad un lugar espectacular. Para quienes no conozcan, anteriormente por toda esta zona, evidentemente estaba el río, pues la carretera, la M30 pasa evidentemente como en paralelo junto con el río, y luego albergaba a ti el tema del Estadio Vicente Calderón, del que hablamos ahora. En Madrid es sin ninguna duda la ciudad española que tiene mayor oferta de teatros, de musicales. Es brutal, la mejor oferta la encontramos en la ciudad de Madrid. Y entre esta oferta se encuentran algunos de los más importantes obras que estén de pronto en cartelera, pues evidentemente lo vamos a encontrar aquí, en plena Gran Vía. Entonces, por ello, en la visita a la ciudad de Madrid siempre recomendamos que la gente debería aprovechar y ver uno de esos espectáculos. Todo el tiempo tenemos obras aquí. No es de otra manera. La gastronomía española, siempre lo digo que durante la visita de Madrid no podemos dejar de probar los platos más típicos de la gastronomía madrileña, como puede ser el cocido madrileño, los callos a la madrileña, las sopas de ajo, el besugo, las gallinejas, los míticos bocadillos de calamares, que lo que vemos ahí en la Plaza Mayor es donde más afamados están, entre otros. Y de postre, como decimos, la gastronomía madrileña es muy rica. De postre, el chocolate con los famosísimos churros, que es muy típico aquí, cuando la gente trasnocha, se va de fiesta, a la mañana siguiente los ves ya en la madrugada, tipo 6 de la mañana, haciendo las filas para tomarse esos chocolates con churros. Pero ojo, bajo nuestro punto de vista, la mejor gastronomía, la mejor comida, la mejor restauración de España se encuentra en Madrid. Tengamos en cuenta que siempre nuestros restaurantes van a esas lonjas donde se vende el mejor pescado tal, y todo eso evidentemente ya lo tienen demandado, prácticamente comprado los grandes restaurantes aquí en la ciudad de Madrid. Entonces aquí vamos a encontrar todo tipo de comida. Ojo, hay lugares emblemáticos para venir a visitar. Podremos también visitar el restaurante más antiguo del mundo, y sí, está aquí en la ciudad de Madrid, y según el libro de Guinness Records, es el sobrino de Botín, el restaurante más antiguo del mundo, y está situado ahí en la calle de Cuchilleros, está muy cerquita, ahí al ladito de la Plaza Mayor. Entonces, gastronomía, aquí un restaurante sencillamente espectacular. Telesférico de la Casa de Campo, otro de los pulmones importantes de la ciudad de Madrid. Entonces, es una forma distinta de contemplar Madrid desde las alturas a través de este telesférico, y ofrece una preciosísima panorámica de la ciudad a lo largo de 2.500 metros que tiene durante todo su recorrido. Este inicia el recorrido en el Paseo de Pintor Rosales, que está muy cerca, mandándose un paseíto chévere de la Plaza de España, y llega hasta el corazón de la Casa de Campo. Entonces, la altura máxima que alcanza este telesférico es más o menos de unos 40 metros. Entonces, de verdad, siempre cuando vengamos, pues podemos hacerlo. El Rastro de Madrid es uno de los lugares típicos donde te puedes encontrar o puedes interactuar con locales. Es muy típico que el mismo madrileño, que el mismo español, los domingos se quiere ir a visitar el Rastro. Es el mercadillo más importante de toda la ciudad y se celebra todos los domingos por las mañanas. Entonces, así que siempre recomendamos que si algún cliente le coincide un domingo, se acerque y recorran todas las calles por donde
porque discurre, por donde discurre el mercadillo. Y como decimos, aquí seguro que alguna ganga vamos a encontrar, nos vamos a enamorar de alguna antigüedad, alguna cosita, y chévere. Entonces es ese contacto con el madrileño, de a pie, con la gente que viene aquí a hacer siempre sus compritas o a pasar el día inclusive. Es una zona que tiene muy buena restauración, muy buenos restaurantes, muy buenas bares, cafeterías, y pues evidentemente aprovechamos para ver esta forma de comerciar. ¿Se acuerdan de esa canción de Mírala, mírala de la Grande de Madrid? Pues sí, aquí está la Puerta de Alcalá, es otro de los monumentos emblemáticos de la ciudad, la Puerta de Alcalá. Se trata de una de las cinco puertas antiguas, se llaman las puertas reales. Entonces estas puertas daban acceso a la ciudad y hoy en día es una puerta monumental de estilo neoclásico. Esta puerta fue construida en el siglo XVIII por orden de Carlos III y se construyó en sustitución a la anterior puerta, que estaba aquí mismo, que estaba en el que data del siglo XVI. Entonces, aquí en el siglo XVIII, pues, por orden de Carlos III se construyó esta puerta. Entonces, también podemos volver al pasado del metro, en el andén cero de Chamberí. A ver, es una estación de metro que el andén cero, entonces son como varios museos suburbanos en lo que se muestra la historia del metro de Madrid. Entonces, una de estas puertas o de estos andenes es esta, la antigua estación de Chamberí, entonces, que pertenecen a la primera línea de metro inaugurada en la ciudad de Madrid y que fue cerrada en el año de 1966. Y hoy en día se conserva tal cual, por lo que al visitarla vamos a sentir que viajamos en el pasado. Ojo, yo a veces hablo del metro de Madrid, de Moscú, ¿no? No tiene nada que ver, evidentemente, porque el metro de Moscú es de verdad un museo, es espectacular, pero merece la pena venir a ver el metro en el andén cero de Chamberí, podríamos verlo, ¿no? Vamos a poder descubrir aquí en Madrid el Madrid de los Austrias. Entonces, es esta zona que rodea 4 lugares de los que ya hemos hablado. Por ejemplo, la Plaza Mayor, la Puerta del Sol, Palacio Real y la Catedral de la Almudena. Pero entonces, además de visitar estos lugares que evidentemente tienen una importancia brutal, también merece la pena pasear y descubrir las calles que entrelazan entre ellos, unas calles que están llenas de encanto y en las que vamos a encontrar rincones únicos. Inclusive hay algunas edificaciones que por túneles se comunican. Por ejemplo, cuando nosotros podamos ir a esos chocolates con churros, que hablaba de una chocolatería, la 1902, a donde nosotros llevamos a nuestros grupos. Evidentemente, si tomamos los chocolates con churros y bajamos, ahí vamos a encontrar esos túneles, vamos a poder admirarlos. Entonces es precioso recorrer y pasear el Madrid de los Austria. Otro de los lugares chéveres para sentir la naturaleza en la ciudad de Madrid es el Parque del Capricho. Es uno de los parques más bonitos y desconocidos de la ciudad. Entonces, esto se trata de un espacio verde que alberga una importante riqueza botánica, escultórica, artística. Entonces, paseando por este parque, podemos ver un gran número de especies vegetales. Vamos a encontrar fuentes, estanques, ermitas, templetes. Inclusive podemos ver hasta un palacio. Además, en el Parque del Capricho también es posible visitar un búnker que data de la Guerra Civil Española. La mala noticia de este búnker es que solamente lo podemos visitar si la visita del cliente o la estancia, la pernoctación coincide con un fin de semana o festivo. Pues estos son los únicos días en que abre, o sea que podemos ver el búnker. Admirar la belleza de San Antonio de los Alemanes. De verdad es otra de las joyas más desconocidas de Madrid. Es un lugar en el que a menudo pasa desapercibido. O sea, la verdad que pasa desapercibido. Entonces, inclusive es bueno, nuestros guías, por ejemplo, tratan de llevar a los clientes a estas zonas. Para un visitante, de verdad que no lo va a encontrar fácil. O sea, fácil, no es que esté escondido, ¿no? Pero evidentemente pasa desapercibido, como decía en un principio. Y aquí se guarda en el interior una iglesia única en Madrid. Y es única por una planta, la planta es una elipsoidal, o sea, como parte curva, ¿no? Como una elíptica va formando. Entonces, y está totalmente
pintada al fresco. Entonces merece la pena dedicar un tiempo para observar todos los detalles de su decoración. Es sencillamente espectacular. Por ejemplo, el barrio de las Letras. Caminar sin rumbo por este barrio. Está situado entre la Plaza de Santa Ana y el Museo del Prado. Es aquí, es el barrio de las Letras, se llama así. Entonces recibe este nombre por ser el lugar en el que vivieron varios de los grandes escritores del siglo de oro, como por ejemplo Miguel de Cervantes, como Lope de Vega, como Quevedo. Entonces, paseando por las calles vamos a descubrir un gran número de referencias a estos y a otros escritores, evidentemente, de esta gran época época de la literatura española. También, por ejemplo, de estas megaestructuras podremos ver las cuatro torres, de cerca y de lejos. Entonces, son las cuatro torres business. Esta es una de las zonas más modernas e impactantes de Madrid. Son cuatro rascacielos impresionantes y que de hace unos años dan la forma a la skyline de la ciudad. Entonces, animamos a nuestros clientes a que no solamente las vean de lejos, sino que también se sientan pequeños observándolas desde la base. Entonces, aquí disfrutamos de una moderna arquitectura. Me recuerda algunas construcciones que he visto en Latinoamérica, concretamente en Santiago de Chile, por ejemplo. Entonces es sencillamente espectacular el poder visitarlas, el poder verlas. Uno de los dueños de Inditex, por ejemplo, Amancio Ortega, es dueño de una de esas torres. Otra torre alberga, por ejemplo, un hotel, otro pertenece a Repsol. Entonces, de verdad, venir y conocerlo es magnífico. Eh, Conocer la historia de Madrid aquí en la Plaza de la Villa es otro de los lugares que pueden encontrarse dentro de Madrid, de los Austria, de los que hablamos ahora. Entonces, es una preciosa plaza que está situada ahí junto a la calle Mayor, al lado de la Plaza Mayor, y de la que salen calles que forman parte de un trazado, como quien dice, primitivo. De la ciudad se entrelazan estas calles. Entonces, por ello es que esta plaza es uno de los lugares con más historia de la ciudad y en la que podemos ver varias construcciones de distintos siglos y de distintos estilos arquitectónicos, entre las que se encuentra, por ejemplo, la que fue sede del ayuntamiento de la ciudad, hasta el traslado, recuerda que dijimos aquí fue sede de la alcaldía, fue sede hasta cuando se trasladó allá al Palacio de Cibeles, donde actualmente está la alcaldía, el ayuntamiento de la ciudad de Madrid. Podemos seguir, por ejemplo, la Casa Encendida. Este es un centro social y cultural que está abierto a todos los públicos y en los que se dan un gran número de actividades que de por sí estas cuatro actividades o estos cuatro temas fundamentalmente giran en torno a la cultura, a la solidaridad, al medio ambiente y a la enseñanza. Entonces, están basados en estos cuatro campos y suelen organizarse exposiciones, conciertos, talleres, hay espacios de reflexión, espacios de debate, entre otras muchas cosas. Entonces, venir aquí a esta parte de la Casa Encendida, genial. Asomarnos a Madrid desde el cerro del Tío Pío. Eso queda en la zona de Puente de Vallecas. Entonces, a este parque es uno de los lugares que mejores vistas nos va a ofrecer de la ciudad. Es un lugar ideal para como evadirnos de la vorágine de la ciudad. Entonces disfrutamos de un atardecer desde una de las colinas de la ciudad de Madrid. Hay que venir a hacer un picnic chévere, genial, lo podemos pasar. Podemos conocer la tabacalera. Este es el edificio de la antigua fábrica de tabacos, de embajadores. Entonces aquí se encuentran los espacios dedicados al arte, como llamamos nosotros, más vivos de Madrid. Y se divide en dos áreas, el área tabacalera y el espacio de promoción del arte. Entonces aquí se organizan exposiciones temporales y actividades vinculadas con la fotografía, el arte contemporáneo, inclusive con las artes visuales. Y el Centro Social Autogestionado de la Tabacalera de Lavapiés, que está gestionado por los propios vecinos y artistas. Y en este se realizan un gran número de actividades también, entonces, relacionadas con el arte en cualquiera de sus expresiones. Entonces podríamos continuar así, por ejemplo, con el Museo de América, o cuando decimos el Museo de Escultura al Aire Libre de la Castellana, es el Museo de Escultura al Aire Libre de Madrid, y aquí se halla abajo el puente, un puente que se llama Eduardo Dato, que atraviesa el Paseo de la Castellana. Entonces, en este museo se reflejan las distintas tendencias de la escultura abstracta española, que se dice que es posterior, bueno, que es posterior a la Guerra Civil. Entonces, sobre este museo al aire libre, podemos ver
de que contiene una excelente colección de escultura y el propio museo o la esencia del museo era recuperar un espacio urbano para uso común, convirtiéndola evidentemente en una zona de paso, de descanso, de esparcimiento, como queramos llamarlo, y acercar al público al arte abstracto español. Entonces, chévere poder visitarlo o visitar la imprenta municipal de artes del libro. Entonces, además de una exposición permanente que titula La imprenta y el libro, se llama esta Una historia, la imprenta municipal. Entonces, además de esto, que es la exposición permanente, acoge exposiciones temporales relacionadas con el libro y el mundo gráfico, talleres y otras muchas actividades que siempre están abiertas al público. Otro lugar, hay un espacio cultural que se llama el Espacio Cultural de Conde Duque. Entonces, este espacio cuenta con varias salas de exposición, un auditorio, un teatro, donde se celebran regularmente diferentes espectáculos de artes escénicas. Entonces, es también sede del Archivo de la Villa, la Biblioteca Histórica, la Hemeroteca Municipal y la Biblioteca Digital Memoria de Madrid. Entonces, cuando hacemos referencia a todos estos espacios, a todos estos lugares, en todos estos lugares tenemos el acceso para realizar eventos privados, para hacer visitas concretas. Tengamos en cuenta que hoy en día la modalidad de viaje de muchos grupos que se han sectorizado, por decirlo de alguna manera, tema de arquitectos, temas de transportes, una gran cantidad, un gran abanico de posibilidades. Podemos visitar lugares que significan de pronto lo que toda esta gente o ha podido estudiar o en lo que quiere avanzar en muchísimas cosas y podemos aprovechar y hacer en esos mismos espacios la posibilidad de hacer cualquier evento de cara a nuestros clientes, a esos grupos especiales. Entonces, Conde Duque es uno de los espacios culturales que nos permite hacer esto. Visitar, por ejemplo, el Museo de la Casa de la Moneda, la Fábrica Nacional de la Moneda y el Timbre. Algunos recuerdan esas fachadas, esas entradas. Ustedes se acuerdan que aquí se grabó una serie bastante, que tuvo muchísima acogida, que en la Casa de Papel, ¿se acuerdan? Entonces aquí fue donde se grabó, lo usaron como uno de la logística, ¿no? Entonces es el museo donde se expone una breve historia del material que se fabrica en la Casa Nacional de la Moneda y Timbre. Entonces tenemos la oportunidad o la posibilidad de adquirir objetos que serán muy apreciados, ¿no? Sobre todo por los coleccionistas. También se organizan exposiciones temporales. Entonces está considerado este espacio como uno de los museos más importantes del mundo en su género, un lugar único desde el que podemos conocer el universo de lo que a todos nos gusta, el universo del dinerito, del dinero. Otro lugar es el Museo Africano. También es conocido como el Mundo Negro. Se fue abierto por misioneros combonianos. Entonces, este museo hace un recorrido por el África Negra, acercándonos todo lo desconocido de este continente. Entonces, repasa las artes plásticas, la música y las culturas en general. Y destacan las fabulosas esculturas de ébano y sus máscaras rituales y de guerra. Entonces, este está muy cerca a nuestra oficina. Este está por allí, por la calle de Arturo Soria. Y podríamos seguir así, podríamos hablar inclusive de muchísimos otros lugares, como el Museo ICO de Madrid, que es situado junto al Paseo del Arte. Entonces, es un espacio dedicado a exposiciones sobre arquitectura, urbanismo. Entonces, para todos esos grupos, podremos seguir, por ejemplo, con la Real Academia de Bellas Artes de San Fernando. Entonces, aquí, por ejemplo, podemos encontrar este alberga o recoge una cantidad de colecciones acumuladas por la Real Academia de las Bellas Artes de San Fernando. O podemos visitar la Casa Museo de Lope de Vega, que es la típica vivienda del siglo XVII que se construyó hacia el año de 1578. Y en esta casa vivió Lope de Vega en sus últimos 25 años de vida. Entonces también podemos visitarla, ver los objetos que pertenecían a este poeta, así como los cuadros y objetos de uso común que nos van a transportar a esa época, la época del siglo XVII. Y podremos seguir, por ejemplo, con el Museo Nacional de Artes Decorativas. Entonces cuenta con una exposición de elementos de ornamentación, tanto españoles como europeos, de todo tipo, mobiliario de cristal, cerámica, tiene que alfombras, tapices, juguetes, lámparas, etcétera, de todo. Entonces, perteneciente a los siglos XV al siglo XVI. Y el edificio que lo alberga es un palacete
del siglo XIX. Ojo, la mayor parte de estos objetos son originarios de China. Entonces, abarcan fundamentalmente las dos últimas dinastías, la Ming y la Qing. Y entre ellos cuenta con un importante grupo de porcelanas de la familia verde, rosa y de exportación, ¿vale? Otro de los lugares, el Museo Geominero. Entonces se expone una enorme cantidad de ejemplares de fósiles, ojo, tanto importados como originales de aquí de España, minas, elementos que conforman una gran parte del patrimonio minero. La colección de minerales consta de más de 10.000 muestras, de las que 3.500 se encuentran expuestas. Entonces siempre se van cambiando un poco las exposiciones aquí. Otro de los museos, ¿se acuerdan cuando hablaba del Triángulo del Arte, donde lo hacían Reina Sofía, el Prado y el Thyssen, Bornemisa? Entonces se nutre de la antigua colección de los barones de Thyssen, que pasó a manos del patrimonio del Estado. Muchos habrán escuchado hablar de la baronesa Thyssen, ¿no? La esposa del ya fallecido barón Thyssen. Entonces, eso se cedió al patrimonio del Estado. Entonces, aquí encontramos pinturas que van desde los primitivos flamencos o italianos hasta el siglo XX, destacando los retratos del Renacimiento, el impresionismo y el expresionismo y los grandes movimientos culturales del siglo XX. Entonces, el Museo Thyssen cuenta con una colección permanente y exposiciones temporales, pero es una de las colecciones privadas que pasó a ser parte del Estado, porque el Estado lo tiene cedido por la baronesa, pero las colecciones privadas más grandes e importantes del mundo. El Palacio de Velázquez. También podemos visitar ese palacio que se encuentra en el Parque del Retiro, del que hablamos. Entonces fue construido entre los años 1881 y 1883. Entonces, ahí fue cuando se celebró la Exposición Nacional de Minería. Entonces, este palacio es usado como sala de exposiciones temporales del Museo Nacional de Arte de la Reina Sofía. Entonces se utiliza también para esas exposiciones temporales. Y podríamos seguir hablando aquí, amigos, de cualquier cantidad de lugares interesantes e importantes. Podríamos hablar del Museo del Traje aquí en Madrid. Podremos hablar del Museo de Historia. Solo contemplar esta fabulosa fachada ya, con eso. Esta fachada barroca fue obra de Pedro de Rivera. Entonces ya es suficiente recompensa el poder visitarlo, así sea por fuera. Entonces, si entramos, pues ya vamos a ver maquetas, dibujos, pinturas, cartografía, porcelana, las costumbres y el arte de Madrid desde la prehistoria hasta el siglo XIX. Pero ojo, simplemente ver el exterior, ya con eso queda la visita pagada. El Centro Cultural de la Corrada, también llamado Museo de Artes y Tradiciones Populares. Podemos visitar el Museo de la Ciencia y la Tecnología, que tiene más de 15.000 piezas, de las que evidentemente de las 15.000 están expuestas 500, la que podemos encontrar objetos de muy variados que van desde demostraciones de los inventos de Arquímedes, los primeros instrumentos astronómicos flamencos, es una gran cantidad, ciencia y tecnología, la Real Armería, que nos muestra una importantísima colección de armas y armaduras pertenecientes a monarcas y a otros miembros de la Casa Real Española. También lo podemos visitar. Entonces, y el Museo del Prado, del que ya hemos hablado, aquí quería hacer el tema de la trilogía de los tres museos. Entonces, decirles a ustedes que Madrid es esto que acabamos de hablar y podemos hablar de muchísimas otras cosas, inclusive a las afueras de Madrid. Podemos irnos para Alcalá de Henares, podemos irnos para una gran cantidad de zonas y visitarlas estando en Madrid, pero Madrid nos da para muchísimo juego. Decimos que en Madrid la conexión perfecta, porque tengan en cuenta ustedes, para ir de Madrid a Sevilla en tren de alta velocidad, nos gastamos 2 horas y 30 minutos. Para ir de Madrid a Granada en tren, 3 horas y 20 minutos. De Madrid a Córdoba, en 1 hora 30, 1 hora 40 estamos en Córdoba. De Madrid a Barcelona, podemos estar en 3 horas en tren AVE. De Madrid a Valencia, 2 horas. Valencia, la playa más cercana que tenemos. En 2 horitas estamos en la playa. De Madrid a Santiago de Compostela, que es la otra punta. Le estoy dando varias puntas desde Madrid. Santiago de Compostela, entran en 4 horas y 30 minutos. Entonces, Madrid nos da esa posibilidad de conexión, ya sea aérea, ya sea por tren o ya sea por carretera. España
está muy bien comunicada. Entonces, de verdad que esos clientes que hayan estado en Madrid, que muchas veces, inclusive uno cuando vive aquí, dicen, yo ya me conozco Madrid. Uf, conocerse Madrid al completo, al dedillo, es difícil y te gastas mucho tiempo. Pero entonces, cuando un cliente nos diga, no, yo ya estaba en Madrid, hay que decirle, sí, ¿usted qué hizo en Madrid? Entonces, muchas veces decimos, vemos los clientes hacen una estancia de 3 noches y ese cliente que viene a Madrid hace la visita panorámica a la ciudad, evidentemente que es espectacular, hace la visita del Santiago Bernabéu, si es muy forofo del fútbol, o aún ni siéndolo, lo hace, o visita el Wanda Metropolitano, antiguamente donde estaba era el Vicente Calderón, hoy en día el Wanda Metropolitano. Ese cliente se va a Segovia o se va a Ávila, que ya es Castilla-León, evidentemente hay que aprovechar y hacerlo, o ese cliente ya ha estado en Toledo. Pero no es, o sea, es importante conocer esas otras zonas de España, evidentemente, conocer las dos Castillas, la Castilla-La Mancha y la Castilla y León, que nos da esa oportunidad, Toledo, Castilla, León, claro que sí, y Ávila y Segovia, Castilla y León, Castilla-La Mancha, perdón, Toledo y Castilla y León, Ávila y Segovia, pero de verdad que visitar la ciudad de Madrid en sí nos da muchísimo juego para muchísimas cosas, no solamente desde Madrid podemos hacer lo que ya mencioné, sino todo lo que hicimos en esta presentación. Entonces, también desde Madrid, desde España, pues evidentemente podemos tener conexiones con todas las capitales europeas, con los países asiáticos, inclusive. Entonces, nos da un abanico de posibilidades. Entonces, España es el lugar, es el centro, es la base, es la puerta para Europa. Madrid es la puerta para España y para Europa. Y a todos, de verdad que mil y mil gracias por habernos acompañado durante todos estos meses, durante todos estos viajes que hemos hecho por distintos países de toda Europa. Gracias por acompañarnos en esas 12 entregas que tuvimos de España. Seguiremos haciendo más entregas, seguiremos viajando con todos y cada uno de ustedes. Muchísimas gracias por haber llegado hasta aquí y los esperamos en la próxima. Muy pronto haremos la convocatoria. Chao.